Bien. ¿Quién tiene la charla de hoy? Doctor, hoy tenemos fracturas en el maltrato infantil. Ah, excelente tema, perfecto. Listo, arranquemos. Listo, listo. Bueno, muy buenos días. Hoy nos convoca este tema. Quisiera, digamos, que empezar diciendo que es un tema realmente, pues, muy importante, interesante por cifras que cada vez van más en incremento debido a sus subregistros, entre otras cosas. Y porque aunque somos ortopedistas, digamos que a veces se siente uno alejado de estos escenarios o contextos, sean administrativos o de conflictos familiares, porque nos dedicamos de pronto a observar el trauma en el cuerpo y relacionarlo con la radiografía. Sin embargo, este tema sí que va más allá y consideramos que pues somos, como vamos a ver, uno de los primeros observadores o avisadores o quienes daremos la alarma de que una situación en un infante está pues desarrollándose como no debe ser. Entonces, dentro del contenido vamos a hacer algo de introducción, epidemiología, datos específicos a nivel mundial para Colombia también, sospechas de maltratos que tienen que ver con esas, digamos que pesquisas o algunos hallazgos al examen físico de manera específica y imágenes de dos casos sencillos para correlacionar los conceptos y finalizamos con conclusiones. Entonces, a manera de introducción, digamos que es hasta hace poco que ese concepto de maltrato infantil asociado a un trauma directo o a violencia física, pues se ha venido dando. Surgió con el radiólogo John Cafee sobre 1972, él haciendo una publicación de hallazgos en sus exámenes imagenológicos, pero respecto al cráneo, donde evidenciaba o hematomas subdurales, hemorragias retinales o edemas cerebrales, denominándolos esas triadas que configuraban un posible modus operandi para afectaciones a los niños. Asociado a estos hallazgos, también encontró en sus imágenes en las regiones, sean proximales o distales de de huesos largos, en zonas adyacentes articulares, sobre todo en rodilla, esas imágenes que observamos en círculo rojo, que tienen ya una denominación clara, que estaban asociados a mecanismos de trauma, como es ese sacudir al niño o elevarlo, sea de manera axial o anteroposterior, generándole estas lesiones. Arriba de la diapositiva vemos dos términos que se encuentran en la literatura, como el Shaggy Baby Syndrome y el Shield Syndrome, asociados a conceptos de niño sacudido o niño apaleado o golpeado. Cabe resaltar que como esta fue una de las primeros, digamos que, exposiciones a nivel mundial de la literatura médica, pues se consideraba casi que patagnomónico estas lesiones. Sin embargo, pues los mecanismos de violencia son distintos y han terminado es acompañándose a otros escenarios. No necesariamente hablamos siempre de maltrato físico o alguna fractura cuando tenemos un escenario de violencia contra un niño. Entonces, dicho esto, pues tomó más fuerza y las realidades eran mayores, más tristes, entonces se definió ya de manera estricta para 1974 en el Acta de Prevención al Tratamiento de Abusos contra los Niños, que cualquier acto por acción o omisión por parte sea de sus padres o cuidadores, que puede resultar en cualquier daño emocional, físico o hasta la misma muerte, entre esos también el contexto sexual, explotación o riesgo inminente de lesión se puede considerar como ese ataque a los niños menores de 18 años. Como datos epidemiológicos y a resaltar, digamos que dependiendo del abuso o el maltrato, 9,2 casos por cada 100.000 habitantes, esto para la población infantil, considerándose de estos el 60% que van a ser por negligencia, un 16% por abuso físico, 10% de abuso sexual. Sin embargo, esta cifra sí contrasta con la colombiana porque los números que uno encuentra son mayores respecto al abuso sexual, comparándolo con otro tipo de violencias, y un 7% de abuso psicológico. Entonces, sí se considera que la principal población afectada y a riesgo son esos niños menores de 3 años, y en ellos, en los servicios de urgencia, se puede considerar que fracturas en esta población, hasta en un 78% se pueden estar asociadas, hablan sin cifras de más del 50 o hasta el 78% de asociación a origen de maltrato infantil. Entonces,
Hay datos que, digamos que más allá de leerlos o escucharlos y se analizan, tienen una importancia mayor, perdón, considerándose, por ejemplo, la segunda causa de mortalidad en menores de 1 a 6 meses después de la muerte súbita, incidencia que supera 3 veces más la displasia de cadera o del pie cabo y un 11% de eventos accidentales resultan en ser ese maltrato físico y hasta el 50%, como lo dije, menores ya del año se puede considerar o tener por lo menos la sospecha de que está ocurriendo algo distinto a un trauma accidental. Entonces, se considera que esos pacientes, digamos que también cuando ya después de la valoración pasan por el servicio de urgencias, por el servicio de pediatría, ortopedia, se puede considerar que hasta un 25% van a tener, digamos que repetición de escenario y de ellos hasta un 5% pueden llegar a la muerte. Es decir, son cifras, digamos que realmente alarmantes y que son realidades que pasan por nuestras manos y ojos que debemos tener mucha atención. Y para esto, digamos que se concluye que todo este escenario, tanto administrativo como clínico, genera hasta 2 millones de niños maltratados, van a generar unos costos que sobrepasan los 12.000 millones de dólares por año, esto para cifras estadounidenses. Para Colombia, digamos que encontré dentro de los boletines de datos para el cambio de la situación en cuanto a violencia contra niños y adolescentes, la barrita en verde, que es la que corresponde a la violencia física, ocupando una tercera posición en escenarios del 2018 al 2023, siendo superadas por violencias de negligencia, abandono y violencia sexual. De manera específica, digamos que se considera, como vemos en el recuadro superior, para la primaria infancia, datos hasta en el caso de 8.050 niños que van a pasar por violencia física, considerándose en total un 20% de los datos identificados y que tienen registros con la ficha epidemiológica. Esto sin considerar desde luego los subregistros o digamos que las valoraciones clínicas que no se asumen en un contexto de violencia para un niño. Y esta encuesta, digamos que es una encuesta ya desarrollada para la población por debajo de los 18 años en cuanto a hablar de su vida pasada, considero que entre, y es también llamativo y corresponde, digamos que a todo el escenario de violencia sexual o física para niños, que sean los padres o los cuidadores los que van a ser los perpetradores de esta realidad. Y es una cifra que se mantiene, digamos que a lo largo de los años, y no solo en violencia física, sino en negligencia y violencia sexual. Este, digamos que artículo fue una de las aproximaciones más interesantes que encontré, donde denota ese papel que tenemos como ortopedistas y nos deja ver diferentes ideas desde la observación del cuerpo del niño, haciendo identificación de algunos signos, hasta hallazgos ya radiológicos como vamos a ver a continuación. Entonces plantea de manera muy específica que debemos tener factores de riesgo, esto dado para mamá, para papá o para el mismo niño y de manera general. Por ejemplo, se habla que si los cuidadores o los papás, digamos que delegados son ajenos al núcleo familiar, va a incrementar un riesgo de violencia hasta en un 50%. Si hay un escenario de familia disfuncional, en divorcio, abandono, consumo de sustancias, consumo directo, historia de abuso por parte de los mismos papás, es decir, los abuelos que no tengan una fuente económica de ingreso, que tengan carencia laboral, dificultades financieras. Desde luego que siempre se ha visto que los escenarios de niveles económicos uno y 2 son los que tienen cifras mayores, esto para familias de bajos recursos, que no es un dato menor dada la población que llega a nuestro hospital, y desde luego padres jóvenes, esto asociado a que son padres que están, digamos que finalizando su configuración de temperamento y carácter y perfilándose como adultos en ese escenario, pues la responsabilidad baja. En cuanto al padre, si se considera un señor menor de 20 años, bajo nivel educativo, enfermedades o antecedentes psiquiátricos o historia de abuso sexual. Y para la mamá, cuadros definitivos de depresión, también de menores de 20 años, sus bajos niveles educativos, asimismo asocian antecedentes psiquiátricos, que no tenga una figura paterna consolidada o que tenga un historial de carencia o ausencia de la misma, y desde luego que lo mismo que el padre, historias de abuso sexual. Y para el niño, si contemplamos un niño siendo el primer hijo, si son prematuros, si son hijastros o los niños que tienen discapacidades, y también se ha descrito un escenario de gemelos en el sentido de que pues, la responsabilidad del cuidado es mayor, por lo general siempre descuidando a uno de los dos.
Entonces, hay una información muy general, digamos que es al momento de hacer el abordaje a nuestros pacientes y tiene que ver con esa datos que recogemos al momento de hacer la entrevista y son muy claves. Es decir, insisto que nosotros como ortopedistas a veces nos quedamos con dos o tres datos que van muy bien a observarse en la radiografía, pero este tema va más allá. Entonces, tenemos que analizar, por ejemplo, una tardanza en la búsqueda de la ayuda para el niño que sea evidente y que no tenga una explicación clara. Que también, como vamos a ver un ejemplo más adelante, que no haya una concordancia del relato del cuidador, mamá o papá, respecto a lo que yo encuentro en el examen físico, que yo evidenciar los factores, identificar los factores de riesgo previamente enunciados. Esto es muy importante y es que la energía del trauma que no concuerde con lo que me describe el cuidador, a veces relatan niños que no les corresponde todavía estar en mi pedestación, hacer marcha o gateo y ya ellos asumen o en las descripciones se encuentra que hay deambulación por escaleras con caídas, desde luego que es algo que no es creíble. Sí hay que tener claridad, digamos, en los antecedentes clínicos, médicos o familiares, porque escenarios como la artrogriposis, por ejemplo, enfermedad de huesos quebradizos, en estas alteraciones donde, digamos que ya a nivel molecular se evidencian antecedentes como el colágeno tipo 1, pues son patologías que desde luego generan fracturas que se pueden estar ya confundiendo. Mecanismos de trauma, como dije previamente, no están bien descritos y capacidades del paciente que no estén en concordancia, sea con su ambiente físico, doméstico o escolar. Entonces, esto se debe considerar como banderas rojas para hacer el momento de la historia clínica. Este es un ejemplo en el libro guía en el que encontramos una descripción el que se encuentra una fractura de la tibia en su tercio medio y la mamá joven, cuidadora, sin tener, digamos que una relación o un vínculo estable con su pareja, relata que su niño menor de 18 meses impacta una patada, digamos que ella lo pone en sospecha, pareciera que el niño menor de 18 meses impacta una patada al hermano de 7 meses generándole ese tipo de lesión. Después de eso, pues se ahonda en los estudios y también se encuentran a nivel de las rejas costales lateral, la parte anterior y posterior, ya fracturas en vías de consolidación como vemos en la imagen. Entonces, desde luego que esto es un escenario de información inverosímil que se debe contrastar con lo que encontramos al examen físico. Ya de manera específica para el niño, el paciente, si tenemos conductas de aislamiento, reactividad, recordemos que en los niños sí juega ese papel, son los escenarios o los extremos donde el paciente está totalmente aislado, en silencio, en mutismo, o tiene una reactividad, una irritabilidad completa al momento de ser abordado por el examinador. La historia del niño pues no va a relatar con lo que cuenta respecto a lo que relata el papá, la mamá, la abuela. Hay una negación al trauma en contexto y al hallazgo físico, donde el niño va a relatar que es producto del juego o de otro tipo, esto de pronto porque puede estar dado por amenazas de sus cuidadores, y para concluir que es una inconsistencia en la historia clínica. Entonces recordar estas banderas rojas sean a nivel de los cuidadores, de la información que ellos nos da o del mismo niño. Entonces, hay algo importante y es que, digamos que se configura esto de manera importante, es esa lealtad o el miedo al abusador que va a tener el niño. Entonces, en ese sentido, guarda el silencio y debemos ya, digamos que hacer uso de otras herramientas, de otros servicios tipo psicología, psiquiatría o exámenes, digamos que más puntuales por parte del servicio de pediatría para que logremos dilucidar esta situación. Ya entrando un poco más en materia en cuanto a hallazgos, vemos que hay reglas de exploración, las describen como el ten face, se hace referencia al torso, al encéfalo y a la nuca, donde podemos encontrar tanto a nivel de imágenes como el examen físico, hallazgos como hematomas, equimosis asociados al abuso, cosas muy específicas como esa hemorragia subconjuntival, los hematomas en el oído externo, esto por tracciones del trago o del pabellón que generan este tipo de lesiones, hemorragias intracraneales evidenciadas a la imagenología, signos de trauma abdominal o torácico, donde encontremos hematomas a diferentes alturas y diferentes evoluciones, lesiones en el frenillo lingual y las fracturas costales. Y estas, desde luego, que van a poder indicar un maltrato infantil hasta en un 20% de los casos, considerándose las lesiones centinela a tener en cuenta. Entonces, aquí describimos, digamos que de manera gráfica a nivel del cuerpo del niño, cuando consideramos hematomas, esas zonas coloreadas de color, digamos que violeta azulado,
son las que se consideran más típicas en las que uno encuentra cuando hay maltrato infantil asociado a hematomas, la región de los pómulos, esto por pellizcos, traumas directos contundentes a nivel del cuello por sujeción brusca bimanual a nivel de los brazos, por esos, digamos que estiramientos o jaloneos agudos, o a nivel de las manos por pellizcos o infringidas con algún elemento cortocontundente. A nivel de los muslos, claramente, por elementos, sea como palos, correas, látigos, y a nivel de los pies, lo mismo. Entonces, son imágenes que nos debemos tener en mente para considerar si el niño está pasando por un escenario que no debiera. Recordar que esto está hasta entre el 81 y 92% de los pacientes maltratados que típicamente siempre vamos a encontrar. Entonces, estas son imágenes, como vemos, de equimosis y hematomas en diferentes fases de resolución, que es un dato bien importante, no debe ser menor ya al momento del análisis. Y ya cosas muy típicas, digamos que asociadas a conceptos de medicina legal como mordeduras, marcas de objetos como hebillas, como vemos en la imagen inferior, donde hay una quemadura grado 2, grado 3 infringida por un metal que se puso, digamos que a temperatura mayor y pasó a ser en contacto con la piel del niño, arañazos y traumas contundentes. Entonces, ya para hablar de quemaduras, por ejemplo, que también puede ser un escenario, el libro guía describe, digamos que las zonas típicas donde podemos encontrarlas y relatan una, digamos que interesante, y es que, digamos que el niño cuando es sometido, sea a la inmersión en una pileta o en un escenario, digamos que realmente crítico, sería en contacto con agua hervida, el niño por reflejo tiende hacer flexión de sus rodillas y la parte de la zona poplita queda cubierta, y en esta zona no encontraríamos ningún tipo de lesión. Entonces, en cuanto a quemaduras de las zonas corporales descritas por la gráfica, hasta en un 20% las podemos estar encontrando. Ahí ese mismo, digamos que artículo nos expone ya cuando tenemos una sospecha mayor. Sin embargo, en el escenario de niños donde la irritabilidad o el llanto es persistente, cuando lo evidenciamos al contacto de la palpación o percusión de las zonas óseas, pero uno no encuentra una crepitación o un hallazgo radiográfico, hay que considerar lesiones abdominales, y en ese sentido sugieren, digamos, que hacer uso de los paraclínicos y también hacer análisis de los mismos para ver si hay algún trauma hepático renal que nos deja abierta la puerta para evidenciar el escenario. Asimismo, cuando están asociadas otras patologías en los déficits de minerales, como es el caso para analizar exámenes de calcio, fósforo, vitamina D o hormona paratiroidea. Entonces traje esta diapositiva para recordar los tiempos, que también lo describe el libro texto, que digamos que un elemento importante para ponerlo en contexto al momento de abordar al entrevistador, al mismo niño, y contrastarlo con los tiempos que ellos relatan. Recordemos que tenemos una resolución del edema de tejidos blandos dentro de los 4 o 10 días. Vamos a tener sí una reacción perióstica dado caso de una fractura sobre el o la segunda semana. Se va a perder esa línea de fractura sobre las 3 semanas, una presencia de callo blando en las mismas 3 semanas, y callo duro sigue 21 a 42 días, y remodelándose sobre el año, iniciando desde el tercer mes al primero o segundo año. Como vemos en la imagen, vemos ya, digamos que esa resolución completa, o los puentes óseos donde ahí sí se evidencia el trazo de fractura, sin embargo ya hay un callo importante. Listo, entonces para entrar a hablar ya de fracturas como tal, digamos que puntualmente considera que a nivel del cráneo es el segundo motivo de consulta de maltrato, encontrando hasta un 20 o un 30%, y esto con hallazgos sobre los huesos largos de las costillas y el cráneo, el 50% vamos a tener en niños menores de 2 años. Esto es típico a nivel de imágenes de TAC o resonancias que lo evidencian. En este mismo rango de edad, las costillas, digamos que son las que van a tener ese referente importante. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos de trauma. La clavícula sí se considera que es de los menores y está asociada más a traumas accidentales, y fracturas a nivel de la columna o de la columna lumbar torácica son, digamos que, muy poco frecuentes de encontrar. Lo más importante a resaltar son costillas, hasta un 27-30%, y los huesos largos.
Entonces, para hablar ya de fracturas en otros escenarios, la especificidad de las fracturas va a estar basada, digamos, que en el examen físico y lo que podamos encontrar asociado siempre a esa inconsistencia o la correlación con la historia clínica o los datos que nos genere el cuidador o el mismo niño. Entonces, ya sospechado ese escenario crítico, ya sospechado que pueda haber un maltrato y algún examen, algún hallazgo o signo a nivel de la piel del niño, hematoma o herida, digamos que empieza uno a dilucidar o hacer el filtro desde la alta especificidad hasta la baja especificidad para pensar en fracturas, que haya dicho entonces que fracturas costales del esternón a nivel escapular por traumas directos o empujones que le procuren caída de espaldas al niño, con fracturas de la apófisis espinosas y de las metáfisis. Ya vamos a ver la denominada fractura de esquina o base de Valde, son las que tienen mayor especificidad. De manera moderada, si encontramos hallazgos bilaterales, diferentes estadios de consolidación a nivel de las vértebras, fracturas digitales, puntas de dedos o del cráneo. Y de baja especificidad, sí, asociada más que todo a escenarios de em, fracturas accidentales, fractura de clavícula, diaficiarias de huesos largos y fracturas lineales de cráneo. Esto de fracturas diaficiarias de huesos largos, digamos que entró en su momento en contraste o porque se encontraban estudios, los primeros que se generaron, donde habían trazos espiroideos de esa diáfisis de las fracturas, y considerando que, porque esos estudios arrojaban niños maltratados, digamos que en su momento se llevó este tipo de fractura a ser casi patognomónicas de maltrato. Sin embargo, ya se evidenciaron que trazos tipo transverso, por ejemplo, y no solo en huesos largos, también estaban en otros escenarios de maltrato infantil. Entonces se cayó esa idea de que solo fracturas a nivel diaficiario, por ejemplo, en el fémur o la tibia, correspondían a maltrato infantil. Entonces, dentro del tamizaje esquelético, digamos que la sección de la Asociación Pediátrica estadounidense, en la sección de radiología, establece que posterior a la sospecha de un maltrato físico y con hallazgos al examen físico radiológico, se deben tener mínimo dos o más proyecciones del segmento sospechado. Se deben hacer una toma inmediata, y un dato bien interesante es porque se debe hacer un seguimiento por lo menos a las 2 semanas, considerándose que hasta el 27% se va a elevar la tasa de corroboración de un escenario de maltrato físico para niños. Esto va a estar dado más que todo para niños menores de 2 años ante la sospecha de uso, porque sobre los 3 a 5 años y superior a los 5 años ya ese 27% pues no se va a reflejar y son datos menores. Entonces, hay que ver también cómo es la convivencia familiar, encontrándose que hasta un 10,8% de los hermanos o de algún habitante, sea primo o sobrino, también va a tener, digamos que, algún escenario de violencia. Entonces, en el esqueleto axial, recordar la toma de manera de la radiografía, sea de torres, pelvis, columna lumbosacra, esto con la intención de hacer ese mapeo por debajo de los 2 años, y ya de manera específica, de acuerdo a los hallazgos del examen físico, pues sí someter al niño a las imágenes que se consideran. Hay un tamizaje que es para el trauma craneoencefálico oculto y la neuroimagen, y esto es para niños menores de 1 año, que son la población que sufre más, y tiene que ver con el uso de la tomografía cuando encontramos, digamos, hallazgos de presiones, sangrado o estigmas en el cuero cabelludo. Por lo general, este tipo de fracturas van a superar las suturas craneales y van a estar presentando escenarios de diastasis de las mismas. Esos dos hallazgos van a ser casi que típicos de un maltrato o del niño que se sacude y genera este tipo de lesiones. Cuando uno habla ya de fracturas en las extremidades, vemos que en sus mayores hallazgos vienen de húmero, tibia y fémur. Vemos la imagen en la parte izquierda, donde hay un trazo de fractura sobre el húmero con un callo importante, una reacción perióstica importante ya buscando hacer esa consolidación. Entonces, características de ese callo que van a ser muy diferentes a las manejadas cuando se hace una fractura, digamos que por trauma y requiere una valoración adecuada y una descripción verdadera del mecanismo de trauma. Hace uno la distinción, son callos de consolidación de mayor tamaño, donde son redundantes y groseros, esto dado porque no hay una inmovilización adecuada. Si son múltiples, bilaterales, las fracturas van a ser encontradas en diferentes estadios de consolidación. Vamos a encontrar fracturas de huesos largos en el paciente que no deambula, es decir, el niño está sometido al dolor
y por ende no va a generar su deambulación o desplazamiento en la marcha. Y clave encontrar las fracturas a nivel metafisiario y epifisiario. Ya vamos a explicar por qué tanto hablamos de este nivel y que hasta ahora vemos que es de las que cuando uno revisa la historia son el dato o el hallazgo radiográfico que queda como alta sospecha de maltrato infantil. También encontramos las fracturas de fémur, son sospecha de alto maltrato, sin embargo no son patagnomónicas, se creía como dije previamente el trazo espiroideo, pero otro tipo de trazos sí se consideran de sospecha, por ejemplo un transverso que es el que requiere mayor impresión de la energía. Sin embargo, sí para niños menores de un año, desde luego que no hagan un gateo pues, importante, un desplazamiento mayor o deambulación, vamos a tener una clara sospecha de que tenemos un maltrato, un perpetuador activo. También encontramos fracturas a nivel de los pies, esto es en niños menores de 12 años, perdón, de 12 meses, en los que encontramos son fracturas múltiples con diferentes estadios de consolidación y bajo las mismas alturas. Vemos ahí la epífisis y vemos que esa pérdida de altura de la región distal de lo que van a ser los metatarsianos son imágenes claves para sospechar en un maltrato. Entonces, cuando uno habla de esas fracturas metafisales clásicas, consideramos que están hasta en el 32% de los niños maltratados y los mecanismos de trauma que están descritos son fracturas tensiles y torsionales. Esto de tensiles, vamos a hacer el imaginario donde el niño está sujetado de su tórax o de la pelvis y va a ser, digamos que en términos coloquiales, zarandeado de arriba hacia abajo y de anterior a posterior, lo que genera una fuerza axial y de torsión al mismo tiempo, quedando esas zonas distales de huesos largos, digamos que a expensas de la fuerza torsional y axial, generándole esas fracturas que se van a, digamos que, localizar en esa zona esponjosa por encima de la zona de calcificación provisional. Recordemos que es esa zona en la que los condrocitos ya están en apoptosis, como vemos en la imagen, y se configurarían esas fracturas Alter-Harris tipo 2. Son las mismas fracturas conocidas en asa de Balde, se va a caracterizar porque es en este nivel donde se genera la línea de fractura, la parte central de la fractura va a ser más delgada respecto a los extremos y respecto a los extremos va a tender a ser una abulsión o una configuración triangular. Esto para las zonas metafisiaras que se considera, digamos que alta sospecha de maltrato. Aquí vemos ya de manera radiográfica cómo podemos evidenciar esas fracturas. Vemos que zonas marginales, esto es en la parte, la cortical lateral del fémur, aquí en las zonas, esto podría corresponder sí a tibia y peroné, donde ya vemos un callo redundante o esa sobreimagen del halo. Vemos la siguiente imagen, ya es en las zonas, digamos que a nivel de peroné, donde tenemos una depresión de la zona metafisiodiaficiaria y en la zona marginal sigue siendo esa fractura en asa. Lo mismo para la última imagen que sobresale ese pico cortical y se consideran que son imágenes de sospecha de maltrato. Asimismo vemos más imágenes para tener claridad, ya un poco en niños de mayor edad, donde ya la cortical tiene más volumen y mayor densidad. Sobresalen esas zonas picudas en la región posterior del fémur y tibia distal, en las zonas laterales, y vemos que son imágenes que claramente no corresponden a núcleos de osificación, sino son fracturas por abulsión a este nivel. En cuanto a las fracturas costales, que son otro hallazgo, digamos que se deben a esa compresión torácica, un trauma directo o trauma por aplastamiento. Vamos a ver cómo la disposición de las manos del perpetuador sea a nivel lateral, muy bien puestas con índices y pulgares, pueden hacer esa compresión antero-posterior, generando que la zona lateral de la costilla sea superada su fuerza de resistencia a la tensión y produzca una fractura. Estas son las dos disposiciones o los dos modus operandi en el que podemos entender cómo se genera una fractura costal, entendiendo a su vez que lo que va a generar esa fractura en la región posterior es esa apófisis transversa que va a ser de palanca o base para que se doble la región posterior de la costilla y genere la fractura. La imagen nos deja ver cómo hay tres escenarios de fractura con ese callo óseo redundante en fases de consolidación avanzada. De luego que eso está muy bien organizado para considerarse que sea un trauma que se explique por un trauma accidental. Otro escenario son las fracturas vertebrales que en realidad son, digamos que en frecuencia las que menor se ven.
Estas sí se sospechan por traumas no accidentales, siempre y cuando tengamos uso de la resonancia o de la tomografía. Sin embargo, vale decir que llegar hasta este examen en un escenario de un trauma por solo sospecha, pues en nuestra realidad actual es poco difícil. Sin embargo, vale la pena mencionarlo, porque cuando ya se tiene un escenario configurado de maltrato y por el niño por debajo de los 3 años, vale la pena de los 3 meses, vale la pena pensar en este tipo de examen. Entonces, en cuanto a tratamiento, pues va a ser multidisciplinario porque no es solo la óptica del ortopedista, el pediatra también tiene una función importante, psicología y trabajo social. Recordemos que, digamos que la valoración o la intervención médica va más allá del paciente, va hasta el núcleo familiar, va a requerir una notificación inmediata y nuestra responsabilidad de hacerlo, esto con el ánimo de bajar el subregistro. La hospitalización se debe contemplar cuando están asociadas violencias de tipo sexual o psicológico y buscando siempre la seguridad del paciente. Recordemos que cuando se ingresa el paciente al hospital, pues somos nosotros los responsables y si encontramos alguna sospecha o ante alguna pesquisa, somos los que superando esa responsabilidad del adulto o cuidador. La inmovilización y el manejo de las fracturas, pues de acuerdo a los hallazgos, la asesoría al cuidador agresor o indagando si también él está pasando por alguna situación que requiera atención psiquiátrica o psicológica. Idealmente también tener en mente que se deben diagnosticar, hay diagnósticos diferenciales para pensar. Esto, por ejemplo, la artrodeposis, como la mencioné al principio de la charla, o una osteogénesis imperfecta, porque de manera muy específica en el 0,85% de las fracturas en menores de 3 años se debe a este escenario y no necesariamente un maltrato infantil, y asimismo el escenario del raquitismo. Entonces, como casos, tenemos esta niña de 7 meses de edad, producto de un segundo embarazo. Vamos a ver que se describe muy bien la historia clínica, es decir, resalto los datos que se logran por la importancia de vida del caso. Un producto de segundo embarazo gemelar, la mamá esta tiene 24 años, un embarazo y parto sin complicaciones. La familia de ese menor va a estar compuesta por los padres y 3 hijos. Es una ama de casa, el padre tiene un trabajo informal ocasional. El motivo de consulta de ella es que al cargar al niño sentí un clic en la pierna izquierda y el niño presenta entonces un dolor a la movilización al momento de hacer la palpación y la percusión de dicha extremidad. Entonces se indaga sobre los antecedentes patológicos de los 3 niños. No hay ningún dato interesante o importante que nos aporte a la sospecha. Luego ella sí dice que 3 días antes del incidente lo tomó muy duro al niño para evitar que se cayera de una silla. Sin embargo, no se quejaba de dolor en ese momento. Es una clara información que no tiene un curso ideal en la historia o en la enfermedad actual del niño, entonces ya activa las alarmas. Encontramos al examen físico un buen estado general del menor, si hay dolor a la palpación, movilización del muslo izquierdo evidenciando estas imágenes. Entonces recordemos que es un niño de 7 meses con una imagen, un trazo oblicuo en su fémur, lo que va a configurar pues una alta sospecha de maltrato. El segundo caso es una clínica de una niña de 2 años de edad, segundo embarazo de la madre de 25 años, el núcleo familiar de la niña y los papás, el papá es fármaco dependiente, ambos son desempleados y el primer niño vive con la abuela. La niña, el motivo de consulta de la mamá dice que no camina dentro de perdón, aquí son 2 meses de edad. El lactante, encontramos una temperatura normal, hemodinámicamente estable. Hay palidez y mucocutón generalizada, hay algidez importante de la palpación, extremidades inferiores, principalmente en la derecha, y se encuentra una talla y pesos bajos para la edad. Y de manera importante va a presentar equimosis en el pie derecho, muslos, abdomen, mano derecha y cicatrices de escoraciones en el brazo derecho. Entonces encontramos el serial de las imágenes donde hematomas a nivel del dorso del pie, a nivel del muslo, a nivel del brazo, tienen diferentes tiempos de cicatrización o de resolución, lo que nos hace pensar, y de manera conjunta y en diferente nivel del cuerpo, lo que nos hace pensar en un escenario de posible abuso. Ese niño fue llevado a un serial de radiografías donde evidenciamos en la imagen esa fractura. Vemos que por abulsión donde resalta la configuración del callo óseo, vemos en la imagen B a nivel de la rama em, escopúdica a nivel derecho también la fractura, a nivel de la imagen C donde resalta la configuración del callo óseo para la región proximal del húmero, lo mismo que la imagen D, y en la imagen E resalta ese reborde a nivel del radio y del cúbito, evidenciando y siendo concordante con los hallazgos
físicos que se presentaron. Entonces, como conclusiones, recordemos que son fracturas con un claro índice de posible maltrato físico. El ortopedista va a cumplir como de los primeros papeles de ser observador ante esa sospecha. Se debe tener una lectura de todo el contexto del paciente, es decir, cuidador y la manera como llega el relato y los hallazgos a contrastar. Y esto obliga desde luego que hacer un seguimiento como vimos y ya está establecido hasta las 2 semanas porque le va a estar un 27% de los casos de maltrato infantil y desde luego que va a requerir una atención multidisciplinaria valiéndonos del servicio de pediatría, psiquiatría, trabajo social y psicología. Gracias. Jorge, gracias por la charla, muy completa.